Mi novio entró en coma después de un accidente, y yo, quebrada por el miedo a perderlo, me refugié en los brazos de su médico. Ahora él despertó, me vio con el hombre que debía salvarlo, y dice que mi traición es peor que la muerte. Me llamo Isabel, y hasta hace 3 meses, mi vida era un lienzo pintado con los colores más brillantes. Ahora, solo veo grises. Escribo esto desde la habitación de invitados de mis padres, un lugar que no pisaba desde la adolescencia. Cada noche, me quedo despierta, escuchando el silencio, y me pregunto en qué momento exacto lo perdí todo. Sé que cometí un error catastrófico. Pero nadie parece entender que ese error nació del amor más profundo y del miedo más aterrador que he conocido. Mi historia con Javier no empezó con un flechazo, sino con una carcajada. Nos conocimos en un taller de fotografía en un pueblo perdido de la costa. Él estaba intentando capturar el atardecer, pero un pelícano se le robó un sándwich de la mochila. Su grito de indignación fue tan cómico que no pude evitar reírme a carcajadas. En lugar de ofenderse, se giró, me vio y se rió conmigo. Esa noche, en lugar de fotografiar estrellas, nos la pasamos hablando en la playa, compartiendo historias bajo un cielo que parecía pintado para nosotros. Javier era vida en estado puro. Era el tipo de persona que te convence de escalar una montaña al amanecer o de bañarte en un lago helado solo porque la experiencia lo vale. Yo, que siempre había sido más cautelosa, encontré en él el empuje que me faltaba. Él me enseñó a ver el mundo a través de un objetivo diferente, literalmente. Nuestro amor se construyó a base de aventuras y de una calma cómplice. Los fines de semana eran para escapadas improvisadas, las noches entre semana, para ver documentales en el sofá, con nuestros pies entrelazados. Vivíamos juntos en un pequeño apartamento lleno de luz, mapas y fotos de nuestros viajes. Cada imagen en la pared era un testimonio de nuestra felicidad, nosotros cubiertos de barro en un festival de música, sonriendo en la cima de una colina en Escocia, haciendo muecas en un mercado en Marruecos. Éramos un equipo inquebrantable. Cuando yo dudaba de mi talento como diseñadora, él empapelaba una pared con mis bocetos y me decía que era una genio. Cuando él perdió a su perro de toda la vida, me quedé despierta toda la noche con él, simplemente existiendo a su lado, absorbiendo parte de su dolor. Estábamos en nuestro mejor momento. Acabábamos de pagar la entrada para la casa de nuestros sueños, una pequeña cabaña con un gran jardín donde planeábamos envejecer. Teníamos billetes para un viaje de 1 mes a Patagonia, el sueño de su vida. La vida no era perfecta, pero se le parecía mucho. Y entonces, una tarde de martes, el mundo se detuvo. Javier iba en su moto, volviendo del trabajo. Una llamada de un número desconocido. La voz de un paramédico. Palabras que se mezclaban: accidente, grave, hospital. El resto es un borrón. Recuerdo el olor a antiséptico, las luces fluorescentes que parpadeaban, y el sonido de mis propios latidos en los oídos. Lo vi en una camilla, inmóvil, pálido. La persona que era un torbellino de energía, ahora era una quietud aterradora. El diagnóstico fue un golpe brutal, traumatismo cráneoencefálico severo. Coma inducido. Pronóstico reservado. Esas 2 palabras, pronóstico reservado, se convirtieron en mi infierno personal. Significaban que podía despertar mañana, o en 1 mes, o nunca. De repente, nuestro futuro lleno de luz se convirtió en una habitación oscura y silenciosa, con el único sonido del pitido rítmico de una máquina que me decía que su corazón aún latía. Pero, ¿dónde estaba él? ¿Dónde estaba mi Javier? Me senté a su lado, le cogí la mano y sentí un frío que no era de este mundo. Estaba físicamente a su lado, pero nunca me había sentido tan sola. El miedo a perderlo no era una idea abstracta, era una presencia física, un nudo en mi garganta que me ahogaba lentamente, día tras día. Los días en el hospital se fusionaron en una larga pesadilla. Yo no me movía de allí. Dormía en el incómodo sillón de la habitación, comía lo que me traían sus padres y me duchaba en los baños del hospital. Mi vida se redujo a observar el monitor de sus constantes vitales y a susurrarle historias de nuestros viajes, esperando que mi voz pudiera guiarlo de vuelta. En medio de esa niebla de desesperación, apareció el doctor Adrián Soto. Él era el neurólogo a cargo del caso de Javier. Era un hombre de unos 40 años, con una calma y una autoridad que imponían. Fue él quien me explicó la situación con una paciencia infinita, dibujando diagramas en una libreta para que yo, una completa ignorante en medicina,
pudiera entender la batalla que se libraba dentro de la cabeza de Javier. Al principio, el doctor Soto era solo eso, el médico. Pero en un lugar donde todos me miraban con lástima, él me miraba con comprensión. Se quedaba unos minutos extra después de revisar a Javier solo para preguntarme a mí, ¿y usted cómo está, Isabel? ¿Ha comido algo hoy? Nadie más me preguntaba eso. Para el resto del mundo, yo era la novia abnegada. Para él, parecía que yo también era una paciente, una víctima colateral del accidente. Sus visitas se convirtieron en mi único ancla. Me traía café de la cafetería de médicos, que era mucho mejor que el de la máquina. Se sentaba conmigo y escuchaba. Yo le hablaba de Javier, de quién era él antes del accidente, de nuestros planes. Y él escuchaba. No ofrecía falsas esperanzas, pero tampoco me dejaba caer en el pozo de la desesperación. Se convirtió en mi confidente en el ojo del huracán. Empecé a esperar sus rondas con una ansiedad que me avergonzaba. Me arreglaba un poco el pelo, me aseguraba de no tener los ojos hinchados por llorar. Me decía a mí misma que era para parecer fuerte, para demostrarle que confiaba en él. Pero la verdad es que anhelaba esa pequeña dosis de normalidad, de conversación adulta, de sentirme vista como una persona y no solo como una figura trágica al lado de una cama. Las conversaciones empezaron a desviarse de lo médico. Me contó que era divorciado, que su trabajo le consumía la vida. Un día, me confesó que admiraba mi fortaleza. No sé si yo podría hacer lo que usted hace, me dijo, con una sinceridad que me desarmó. Y yo, que me sentía de todo menos fuerte, me aferré a sus palabras como a un salvavidas. El secreto no era una doble vida con mentiras elaboradas. Era un secreto emocional. Era el alivio que sentía cuando él entraba en la habitación. Era la decepción cuando su ronda terminaba. Era la forma en que omitía la duración de nuestras charlas cuando hablaba con mis padres o los de Javier. Me justificaba pensando que nadie entendería esta extraña conexión. Era una relación nacida de la crisis. No era real. O eso quería creer. El punto de quiebre llegó en la sexta semana. Una noche, Javier tuvo una crisis. Su presión intracraneal se disparó. Las alarmas sonaron, y enfermeras y médicos entraron corriendo a la habitación, apartándome bruscamente. Vi cómo trabajaban en él, escuché términos que no entendía y vi la urgencia en sus rostros. Fue la primera vez que sentí, de verdad, que lo estaba perdiendo en ese mismo instante. Cuando estabilizaron la situación, el doctor Soto salió a buscarme. Yo estaba en el suelo de la sala de espera, hecha un ovillo, temblando. Me ayudó a levantarme y me llevó a su despacho. Está estable, me dijo, pero ha sido una noche difícil. Y ahí, bajo la luz tenue de su lámpara de escritorio, me rompí. Lloré como no había llorado en todas esas semanas. Lloré por Javier, por mí, por la vida que nos habían robado. Adrián en algún momento había empezado a llamarlo Adrián en mi cabeza no dijo nada. Simplemente me abrazó. No fue un abrazo de consuelo profesional. Fue un abrazo largo, firme, protector. Hundí mi cara en su pecho y, por primera vez en semanas, me permití ser débil. Cuando levanté la vista, sus ojos estaban llenos de una emoción que iba más allá de la compasión. Y me besó. Y yo le devolví el beso. En ese instante, mi cerebro no procesó la traición. Solo procesó el calor, el contacto humano, la sensación de estar viva en un lugar que olía a muerte. Fue un acto desesperado por sentir algo, cualquier cosa, que no fuera ese miedo helado. Nos separamos y el peso de lo que acababa de hacer me cayó encima. Dios mío, Adrián, no, empecé a decir. SHHH, me interrumpió él suavemente. Estás agotada. Estás en shock. No pienses ahora. En los días siguientes, ese beso se convirtió en caricias robadas en pasillos vacíos, en manos que se rozaban accidentalmente, en miradas cargadas de un significado prohibido. Me odiaba por ello, pero también me sentía adicta a esa pequeña chispa de vida en mi desierto emocional. Mi justificación era siempre la misma, un mantra desesperado que me repetía una y otra vez, esto no es real. Es solo una forma de sobrevivir. Cuando Javier despierte, todo esto desaparecerá. Lo hago porque tengo miedo de perderlo, porque la soledad me está matando.
Creía que podía contener esta aberración en una caja y enterrarla una vez que el milagro ocurriera. No sabía que el milagro sería, en realidad, mi sentencia. El milagro ocurrió un jueves por la mañana, casi 3 meses después del accidente. Entré en la habitación y vi que sus párpados temblaban. Me acerqué, conteniendo la respiración, y le susurré su nombre. Lentamente, abrió los ojos. Me miró, confundido, y dijo mi nombre en un susurro ronco. La alegría que sentí fue tan explosiva que me dejó sin aliento. Lloré, reí, llamé a las enfermeras. Fue el momento más feliz de mi vida. Todo lo demás se desvaneció. Adrián, los besos, la culpa, todo borrado por la luz que volvía a los ojos de Javier. Los días siguientes fueron un torbellino de pruebas, de recuperación lenta. Javier estaba débil, desorientado, pero estaba allí. Estaba de vuelta. Y yo estaba a su lado, sintiéndome redimida, como si el universo me hubiera dado una segunda oportunidad. El día del descubrimiento fue una semana después. Javier ya estaba más lúcido. Yo estaba en la habitación con él, ayudándole a beber un poco de agua. Adrián entró para su revisión diaria. Le sonreí, una sonrisa de pura gratitud. Doctor Soto, no tenemos palabras para agradecerle, le dije. Adrián me devolvió la sonrisa. Llámame Adrián, Isabel. Ya hemos pasado por mucho juntos. Se acercó a la cama y, mientras revisaba los monitores, puso su mano sobre la mía, que descansaba en el brazo de Javier. Fue un gesto rápido, casi imperceptible, un gesto de complicidad que habíamos compartido docenas de veces. Pero esta vez, había un testigo. Vi cómo la mirada de Javier se desviaba de mi cara a nuestras manos entrelazadas. Vi la confusión en sus ojos, y luego, un destello de algo más. Una sospecha. Lentamente, retiró su brazo de debajo de mi mano. El silencio en la habitación se volvió denso, eléctrico. Adrián, dándose cuenta de su error, retiró su mano como si se hubiera quemado y carraspeó, volviendo a su tono profesional. Terminó su revisión rápidamente y se fue. Javier no dijo nada. Durante horas, permaneció en silencio, con la mirada perdida. Yo intenté hablarle, hacer como si nada, pero el aire estaba envenenado. Esa noche, cuando estábamos solos, me miró fijamente. Sus ojos, aún nublados por el coma, tenían una claridad aterradora. ¿Qué ha sido eso, Isabel?, preguntó, su voz apenas un susurro. Empecé a negar, a tartamudear. Nada, Javier, es solo que, hemos estado muy preocupados, él ha sido un gran apoyo. Me interrumpió. No me mientas. Te he visto. Llevo días viéndote. La forma en que lo miras. La forma en que él te mira a ti. Creía que eran imaginaciones mías, secuelas del coma. Pero lo de hoy. Su voz se quebró. Mientras yo estaba aquí, luchando por volver a ti, ¿tú estabas con él? ¿Con el hombre que se suponía que debía salvarme? Me derrumbé. Se lo confesé todo entre sollozos, usando las mismas excusas que me había repetido a mí misma. Estaba tan asustada. Creí que te perdía. Me sentía tan sola. No significó nada, te lo juro. Te amo a ti. Él escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara de dolor incomprensible. Cuando terminé, tardó mucho en responder. Y cuando lo hizo, sus palabras me destrozaron en 1.000.000 de pedazos. Yo también tenía miedo, Isa. Estaba atrapado en la oscuridad, gritando tu nombre, y nadie me oía. ¿Y la soledad? ¿Tú te sentías sola? Yo estaba completamente solo. Pero parece que tú encontraste compañía. Hizo una pausa, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Decían que podía morir. Pero desperté. Y ahora me doy cuenta de que hay cosas peores que la muerte. Tu traición es peor que la muerte. Porque me has quitado la única razón por la que quería volver. La sentencia de Javier fue el principio del fin. A partir de ese día, se negó a que yo estuviera en su habitación cuando él estaba despierto. Le pidió a su familia que me mantuviera alejada. Sus padres, que antes me abrazaban y me llamaban hija, ahora me miraban con un desprecio helado. Intenté hablar con su madre,
explicarle mi estado de desesperación. Ella solo me dijo: mi hijo estaba luchando por su vida, Isabel. No hay excusa para lo que hiciste. El escándalo en el hospital fue inmediato. Alguien, una enfermera, otro paciente, no lo se debió de hablar. Adrián fue sometido a una investigación interna. Lo apartaron del caso de Javier y, finalmente, lo trasladaron a otro hospital en otra ciudad. La noche antes de irse, me llamó. Su voz era fría, distante. Espero que entiendas que no podemos volver a tener contacto. Esto ha perjudicado seriamente mi carrera. Te deseo lo mejor. El hombre que me había ofrecido consuelo ahora me trataba como una enfermedad de la que necesitaba curarse. Me quedé completamente sola. Mis amigos no sabían qué decir. Algunos intentaban entenderme, pero nadie podía justificarlo del todo. Me convertí en el monstruo de la historia. La novia infiel que se aprovechó de la tragedia. Nadie veía mi dolor, mi miedo, mi soledad. Solo veían el acto final, la traición. Me siento una víctima. Víctima de mis propias debilidades, sí, pero también de unas circunstancias imposibles. ¿Alguien puede imaginar lo que es ver al amor de tu vida reducido a un cuerpo inmóvil conectado a máquinas? ¿Sentir el terror constante de que el próximo pitido sea el último? Mi error no nació de la lujuria o del aburrimiento. Nació de la más absoluta y negra desesperación. Ahora Javier está en rehabilitación. Sé que está mejorando físicamente. Pero su corazón, el que yo rompí, no tiene cura. Y el mío tampoco. Lo perdí todo, a mi prometido, a mi futuro, mi reputación, el respeto de la gente que quería. Y todo por buscar un poco de calor en medio de la peor helada de mi vida. Javier dijo que mi traición era peor que la muerte. Quizás, tiene razón. Porque él, al menos, está volviendo a la vida. Yo, en cambio, siento que he empezado a morir desde el día en que él despertó. Actualización 1, 2 meses después. Han pasado 2 meses desde que Javier despertó. Ha salido del hospital y está en un centro de rehabilitación especializado. No he podido hablar con él. Su familia bloqueó mi número. Le envié una carta escrita a mano, de 20 páginas, intentando explicarle todo, rogándole perdón. Su hermana me la devolvió por correo, rota en pedazos dentro del sobre. Adrián desapareció de la faz de la tierra. He oído rumores de que está luchando por mantener su licencia médica. La culpa por haber arruinado también su vida es otro peso que cargo. Me siento tóxica, como si todo lo que toco se marchitara. Actualización 2, 6 meses después. Ayer vi a Javier por primera vez desde el hospital. Fue una coincidencia horrible. Yo salía de una tienda y él entraba, ayudado por un fisioterapeuta. Camina con dificultad, apoyado en un bastón, pero camina. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. En su mirada no vi odio, ni rabia. Vi algo peor, indiferencia. Fue como mirar a un extraño. La persona con la que compartí mi vida, mis sueños y mi cama, me miró como si yo fuera una simple mota de polvo en el aire. Ese segundo de inexistencia me dolió más que todos los gritos y acusaciones. Entendí que para él, yo ya no formo parte de su historia. Soy solo el prólogo trágico que tuvo que superar para empezar su verdadero libro. Actualización final, 1 año después. Ha pasado 1 año. Estoy en terapia, intentando reconstruirme. Mi terapeuta me dice que debo perdonarme a mí misma por actuar desde el trauma. Es un proceso lento. Javier ha recuperado casi por completo su movilidad. Lo sé porque subió una foto a Instagram la semana pasada. Era la primera en más de 1 año. Estaba en un aeropuerto, con una mochila a la espalda. El pie de foto decía: a veces, el viaje más largo es el de vuelta a uno mismo. Próxima parada, Patagonia. Se fue a nuestro viaje soñado. Solo. Lloré durante horas cuando lo vi. No de tristeza por la pérdida, sino por una extraña mezcla de orgullo por él y de una profunda pena por mí. Él sobrevivió al accidente. Sobrevivió al coma. Y sobrevivió a mi traición. Está reclamando la vida que casi pierde, la vida que yo manché. Y yo me he quedado aquí, en las ruinas de lo que éramos, con la eterna pregunta:
¿Mi desesperación fue una razón válida o solo la excusa más egoísta de todas? No tengo la respuesta. Solo sé que él encontró su camino de vuelta a la luz, mientras que yo sigo aprendiendo a vivir en la sombra que yo misma creé.